Muy buenas noches, bienvenidos a Business Night Talks. Esta noche tenemos la presencia de Francisco D'Angelo, CEO de Yovel, a quien además tengo que decirlo, Pancho es compañero de colegio mío, así que nos conocemos desde chicos. Pancho, bienvenido. Gracias Álvaro por la entrevista. Un gusto poder conversar contigo. Sí, y bueno, hay que decirlo para todos nuestros amigos que nos sigan eventualmente de la gloriosa promoción 41 del Santa María. Un gusto tenerte acá, Pancho, de verdad. Gracias por el tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, pero... No, siempre hay tiempo para los amigos. Muchas gracias, muchas gracias. Y como te había dicho, siempre comenzamos hablando un poco del ejecutivo, de la persona, Sí. de su formación. Para toda nuestra audiencia, cuéntanos, Pancho, cómo ha sido tu proceso de formación hasta llegar a CEO. Bueno, después del colegio, ¿no? de la tan feliz época del colegio, estudié en la Universidad de Lima Economía y saliendo de la universidad quise estudiar una maestría, me fui a Estados Unidos, no me aceptó la universidad porque no tenía experiencia de trabajo. Entonces dije, bueno, hay que tener experiencia de trabajo, empecé a trabajar en Estados Unidos y ahí entro a la compañía donde estoy ahora, ¿no? Yovel. Ahí estuve 5 años trabajando con ellos, ahí hice mi maestría en la Universidad de Miami mientras trabajaba, lo cual traté de sacarle provecho a la teoría mientras trabajaba y probar si lo que te enseñaba en la clase era cierto en el trabajo, ¿no? Y después de 5 años que estuve en Estados Unidos, la compañía me llamó a Perú para volver y emprender una aventura de crecimiento en la que estamos ahora, ¿no? Y después, a nivel de formación de educación, ya han sido cursos puntuales en universidades que puntualmente he buscado algún conocimiento específico en supply chain, específico en marketing, en servicios, ¿no? En lo que hemos estado nosotros, ¿no? Mucha gente no conoce necesariamente a Yovel, pero es básicamente un operador logístico, ¿cierto? Bueno, una parte es operador logístico. Nosotros en realidad la transformación de Yovel empieza más o menos alrededor del 2003, ¿no? Nosotros antes de Yovel éramos varias compañías, teníamos otro nombre, era Producto Fabel, y nosotros fuimos una separación familiar que hubo en el 88, y nos tocaron a nosotros toda la parte de fabricación y logística, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento teníamos un solo cliente de venta directa, y en el 2003 dijimos, ¿cómo comenzamos a vender estos servicios de lo que sabemos hacer, ¿no? De fabricación y logística? Entonces nace este concepto de supply chain y decimos, oye, vamos bajo este paraguas del nombre Yovel, comenzar a vender los servicios de tercerización de outsourcing, es decir, hacer para otros, para terceros. Por un lado la fabricación, la marca de productos, en ese momento era productos cosméticos y cuidado personal. Y después en la parte logística lo mismo, ¿no? Hacer la parte del almacenamiento, la preparación de pedidos y la entrega de pedidos al cliente final, ¿no? Sean estos mayoristas o vendedoras o personas en sus casas, ¿no? Entonces, es así que comenzamos a ofrecer y a salirnos a ofrecer a otros servicios. Clientes multinacionales fueron los primeros que fuimos tocando, ¿no? Procter & Gamble, Unilever, Beiersdorf, ese tipo de clientes en el lado de manufactura. Y en el lado logístico sí pudimos ampliarnos un poco más a otras industrias que no fuesen necesariamente cosméticos y cuidado personal. Pero antes, Pancho, antes de desviarnos por todo el Sí, lado de eso, sí. ¿cómo encajas tú dentro de todo ese proceso de transformación de la compañía? ¿Qué posiciones ocupas? ¿Cómo te...? Bueno, en realidad, claro, yo soy economista y de economista a supply chain hay un salto Así importante. Hoy en día, felizmente, ya hay carreras en logística, en supply chain. La gente, digamos, con alguna experiencia que encuentras en supply chain no son ingenieros industriales o vienen administradores, economistas, ¿no? Entonces, yo empiezo con este concepto en la compañía de Estados Unidos. Era un broker de compras y ahí comprábamos todos los insumos para las fábricas de Perú, Colombia y Chile. Los envases se compraban de Estados Unidos, Europa, Asia y se consolidaban en Miami y se mandaban después a las diferentes fábricas, ¿no? Entonces ahí empiezo con este concepto de la compra y entendiendo un poquito la dinámica de precios versus el landed cost, o el costo, ¿no?, aterrizado de lo que cuestan las cosas, los lead times de los productos, el costo del transporte, el almacenamiento, ¿no? Y muchas veces que comprar barato
no es tan bueno si es que el volumen del producto, la compra es muy alta, porque mucho capital de trabajo está metido en la compra. Entonces, ahí estuve muy enfocado en la parte de compras y cuando llego a Perú, me hacen un tour por la compañía y primero entro a recursos humanos para conocer un poquito la cultura de la organización, ¿no? Y para conocer los procesos de selección, de incentivos, de compensación. En ese momento éramos alrededor de unas 300 personas en la compañía. Hoy en día somos 4.000 personas en toda la corporación, ¿no? Entonces, después de la parte de recursos humanos, estuve un par de años ahí, de ahí pasé a la parte de exportaciones, teníamos nosotros la representación de Alberto Beocinco, que es estos champús, y éramos la fábrica para toda Latinoamérica. Entonces, aquí se exportaba a Chile, a Venezuela, a Colombia, a Paraguay, a Uruguay, y aprendí ese concepto de la parte de manufactura, ¿no? Fabricar productos. En ese momento comprábamos insumos a través de Alberto Culver, que era el dueño de la marca a nivel mundial, y cómo eficientar la producción para llegar a todos estos países latinoamericanos con un producto eficiente desde Perú, ¿no? De ahí paso a ver la parte de consumo masivo. Nosotros teníamos unas marcas propias, no solamente la de BO5, sino de Pilé, Belnatur y algunas otras más. Y comienzo a manejar la parte de ventas de productos y marketing. Entonces comienzo a ver la parte de consumo masivo, el manejo de marketing de canales, de televisión, de ventas, fuerza de ventas, ¿no? Ahí estuve también como 3 años. Y de ahí paso a la parte de servicios, porque el grupo nos damos cuenta de que éramos buenos fabricando y moviendo productos en la parte de logística. Decidimos vender las marcas y dedicarnos al servicio de manufactura para terceros y para logística, ¿no? Entonces ahí es cuando comienzo, digamos, con todo el equipo comenzamos a diseñar la estrategia de comercial y de marketing para vender este concepto de supply chain a terceros, ¿no? Entonces, ya con la experiencia de compras, con la experiencia de manufactura y con algo de experiencia en logística, que son los 3 grandes pilares de supply chain, comenzamos a ofrecer este servicio a terceros, ¿no? Y era un híbrido, porque en realidad en el mercado habían operadores logísticos que solamente veían logística o fábricas que solamente daban servicio de fabricación. Éramos una cosa rara que te dábamos todo el servicio completo, ¿no? Y de ahí viene el crecimiento a países. O sea, digamos, esto lo empezamos en Perú y a través de los clientes que nos van jalando, comenzamos a abrir Ecuador, comenzamos a abrir Colombia, comenzamos a abrir Guatemala, Salvador, Costa Rica, México y hoy en día que estamos en 13 países, ¿no? Digamos, esa es la aventura de haber crecido de esa manera. Hoy en día manufactura es casi el 40% de nuestra facturación y logística es más o menos el 60%, ¿no? Y países es como 50% de la facturación y el otro 50% es Perú, ¿no? Entonces es importante haber diversificado, por un lado, regionalmente el negocio y segundo, los servicios, para no solamente depender de logística o de manufactura, ¿no? Tenemos una fábrica en México también, donde fabricamos a otros clientes y eso nos hace la posibilidad de abastecer a estos clientes multinacionales de los 2 sites, ¿no? México o Perú, ¿no? Ahora, en ese proceso de crecimiento tuyo, conforme vas paseándote por distintas áreas de la compañía, ¿en qué momento llegas a ser el CEO de Yobel? Mira, en el 2013, más o menos, cuando ya después de haber pasado todo este proceso de crecimiento y de haber entrado a ver cómo íbamos a vender los servicios de la compañía, entonces me toca decir, bueno, ok, ahora concéntrate en Perú. O sea, ya le dimos a los países la estrategia de cómo crecer. Concéntrate en Perú, que era la parte más importante. Era donde estaban los headquarters de la compañía. Y consolida, digamos, los servicios de Perú. ¿Y qué otras cosas más podemos seguir dándole servicios a los clientes? Entonces ahí comenzamos a encontrar otras formas de dar el servicio de manufactura y de logística, que era ir a los clientes. O sea, dijimos, no solamente tenemos nuestros facilities o nuestras fábricas o nuestros almacenes, sino qué es lo que realmente tenemos. Y nos dimos cuenta que era el conocimiento. O sea, éramos buenos fabricando cosas, almacenando, preparando y entregando cosas. Y dijimos, oye, podemos ir dentro de los clientes. O sea, hay clientes que no quieren tercerizar, no quieren salir de sus fábricas, de sus almacenes, pero muchos necesitan ayuda. Entonces fuimos metiéndonos en los clientes con gente, con software, con procesos,
a mejorar las operaciones de los clientes. Hacer una consultoría. Un in-house, ¿no? Entrábamos a veces con un diagnóstico, pero finalmente la idea era que terminamos administrando una parte de la fábrica, una parte del almacén o todo el almacén, ¿no? Y ese es un servicio que creció de Perú y después, una vez que crece en Perú y el servicio se vuelve un servicio bueno para la compañía y para el cliente, se exporta como servicio a las demás filiales que tenemos y cada una comienza a crecer en esas áreas, ¿no? Entonces, Perú de alguna manera era como que el foco de las iniciativas, del laboratorio de nuevos servicios, nuevos procesos que después se ampliaban a los países y se regionalizaban, ¿no? En el camino íbamos encontrando clientes que se volvían regionales, ¿no? Unilever, Kimberly-Clark, que eran clientes que ya no solamente estaban con nosotros en Perú, sino nos pedían, oye, yo también quiero estar con ustedes en Ecuador, en Dominicana, en Puerto Rico. Entonces, comenzabas a hacer una suerte de aliado estratégico con esta multinacional, ¿no? Entonces, finalmente nos vimos como eso, ¿no? Como un aliado a las multinacionales para ayudarlas a crecer en Latinoamérica. Éramos el operador logístico, yo lo llamaba como el supply chain manager, aliado a las multinacionales, que ayudábamos a crecerlas, ¿no? a crecer con ellos. Entonces, esa fue la dinámica que utilizamos que nos ha servido y nos hemos encontrado y nos hemos estado peleando en el camino con las grandes competidores multinacionales, ¿no? Los DHL, los Panalpina, los FedEx, ¿no? Y éramos pues la empresa multilatina, ¿no? Hoy en día creo que somos la cuarta empresa multilatina con más oficinas fuera del Perú, ¿no? Fuera de Yambal, fuera de Belcorp y fuera de AGE, ¿no? Entonces es un orgullo pues llevar adelante un grupo con tanta presencia internacional, ¿no? Ahora, no mucha gente lo sabe, ¿no? Porque no hay necesariamente una marca asociada, como puede ser las otras que tú has mencionado, a veces es alguien que está un poco detrás del escenario, ¿no? Claro, somos un servicio, ¿no? Como yo siempre digo, nosotros no facturamos dólares, sino facturamos centavos. Entonces tenemos que ser muy eficientes en la productividad de los activos y de la mano de obra para poder, digamos, hacer este negocio rentable y eficiente. Y sí, o sea, nuestro marketing o nuestro servicio se maneja a nivel del B2B, ¿no? ¿no? Entonces, no es que pues estemos como empresa, digamos, con marcas que suenen, pero sí fabricamos marcas importantes, ¿no? Sí, no, además son tremendos clientes los que mencionas, ¿no? ¿No? Ahora, eso te ha formado a ti mucho en el proceso, en la idea, en la estrategia, en la generación de nuevos servicios. Pero yo me he quedado un poco preguntándote en el lado de ¿en qué momento asumes tú el rol de líder? Cuando dejo la parte comercial y de marketing que ya estaba armada, ahí es donde me dicen, oye, dedícate a ver la parte de Perú, ¿no? Y Perú teníamos un reto importante, ¿no? Porque uno de nuestros clientes estaba llevándose fabricación a otro país por un tema de competitividad, y había que comenzar a transformar la compañía para volver a una compañía que no dependiese tanto de un solo cliente, ¿no? Entonces, ahí viene el desarrollo de qué otros servicios, qué otros procesos, ¿no? Y focalizarnos en poner la fortaleza en Perú, ¿no? Y eso fue en el 2013, ¿no? ¿Con cuánta gente en ese momento? Mira, nosotros, más o menos de las 4.000 personas que te decía, más o menos igual países debe ser más o menos como el 50%, igual 50% Perú. Y en ese momento teníamos alrededor de unas 2.000 personas más o menos, ¿no? Ya, una organización importante. Y teníamos fábrica de cosméticos, fábrica de joyería, fábrica de plásticos, de envases, ¿no? Que se usaban en el proceso de nuestra fabricación y la parte logística, ¿no? Ahora, tú como líder, Pancho, ¿cómo logras transmitirle a toda una organización tan variada y tan diversa? Porque tienes la parte de distribución, tienes la parte de transporte, tienes la parte de manufactura. Además, los clientes están en todos lados. A veces es más sencillo cuando tu cliente va a tu tienda o cuando tu cliente lo tienes acá. Pero cuando tienes clientes tan diversos en tantos lugares y tantas disciplinas, es difícil transmitirle la cultura a toda la compañía o desarrollarla. Sí, mira, la verdad que nosotros tenemos digamos, un equipo sumamente comprometido. Yo te diría que el compromiso de la gente que trabaja con nosotros
es bastante alto. Una vez conversaba con un headhunter que me decía, la gente de Yobel le dan a ustedes mucha responsabilidad muy temprano. Siempre os ha gustado formar gente de abajo y darles esos retos, ¿no? Y preguntarle a la gente quién quiere asumir este o cuál reto y dárselos y acompañarlos en el camino. Entonces, es esa cultura de tratar de darte a ti lo que necesitas para que logres el éxito. Una de las cosas que el dueño de la compañía siempre me decía a mí es: el día que quieras ir a la batalla, dime qué necesitas, ¿no? Si necesitas el cuchillo, la metralleta, la cantimplora, dime todo antes de ir a la batalla. Pero una vez que estés en el campo de batalla, no me digas que te faltó la brújula, ¿no? Entonces, era siempre eso, ¿no? O sea, ¿qué necesitas? Te lo damos. Y en el camino tratamos de que tú sientas el negocio como propio, ¿no? Y eso te da mucho compromiso, ¿no? A veces nosotros, al ser este semillero, nos jalan mucha gente, o la competencia o las empresas, ¿no? Y a veces teníamos esta inquietud de que ya se están llevando a la gente, ¿no? Y entonces, pero finalmente es gente que se iba formada por Yobel a trabajar en logística o en manufactura a otras empresas, y vimos que esta gente que se iba, digamos, después nos terminaba contratando a nosotros como servicios, ¿no? Y terminaba haciendo una cosa buena. Claro. Y hoy en día hay mucha gente ex Yobel en muchas empresas. En algunas trabajan con nosotros, otras no, pero que han tenido una carrera muy, muy importante, ¿no? Ahora, fíjate que eso es, yo creo que no mucha gente lo entiende, lo importante que es tratar bien a la gente, formar bien a la gente, porque eventualmente van a terminar o creciendo contigo, que es lo mejor que te puede pasar, pero si se van a otro lado, pueden perfectamente ser tus clientes. Y si la cultura, la ética, la integridad de la compañía es lo que, no todo lo bueno que uno quiere, cuando estén del otro lado siempre van a pensar en ti, ¿no? Claro. Es un chip, es un cambio, es un cambio de perspectiva, ¿no? No ver la salida de gente como una pérdida de alguien, sino como que estás ganando un potencial cliente en el camino. Pero como tú dices, ¿no? Siempre parte del crecimiento de países y en Perú siempre ha sido para mantener talento, ¿no? O sea, la gente, para que continúe contigo, tú tienes que darle oportunidades de crecimiento. Y si la empresa no crece, ¿a dónde van, no? O sea, la gente se termina yendo. Entonces, parte del reto del crecimiento no solamente es un reto económico de crecer más como empresa, sino de que tu talento, hay oportunidad de exportar el talento, de que vaya a aprender a Ecuador o a Guatemala, ¿no? Y que en ese proceso crezca profesionalmente, ¿no? Tú mencionaste al inicio de la conversación que el negocio estaba en el conocimiento, Sí. ¿no? Y eso es algo súper valioso que muchas empresas no lo terminan de entender, ¿no? Pero yo imagino que cuando ustedes entienden eso, debe haber generado un cambio de cultura y un diferencial tremendamente grande en el desarrollo del futuro de la compañía. Claro, porque al final, digamos, los activos, la fábrica, las máquinas, el almacén, terminan siendo un commodity. Porque finalmente tú con plata todo el mundo se compra, hoy en día se alquilan muchas cosas. Entonces, la única cosa que te va a distinguir con la competencia va a ser el conocimiento que tiene tu gente y la cultura que tú tienes para que la gente se te quede en la compañía. Entonces, el conocimiento inclusive está como parte de nuestra misión y visión, que es el desarrollo continuo del conocimiento para optimizar las cadenas de suministro. Entonces, la pregunta es: yo me levanto todas las mañanas y ¿qué voy a hacer hoy en día para aprender más de supply chain, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Que yo siempre le digo: oye, no, olvídate de querer ser experto, porque el día que tú te llamas un experto dejaste de aprender, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que estar aprendiendo. Ahora, el gran reto es hacia adelante cómo digitalizas ese conocimiento, ¿no? Ahora se habla mucho de transformación digital, ¿no? Y estamos en esas conversaciones, ¿no? ¿Qué es transformación digital para una compañía como nosotros, ¿no? Y no es usar herramientas tecnológicas, no es un ERP, no es un WMS, no es el TMS, que es el software para el ruteo del transporte, ¿no? Yo creo que es cómo nos volvemos una empresa de tecnología que da servicios en supply chain. Yo siempre digo que en realidad es transformación en la era digital, porque cuando dices transformación digital, todo el mundo confunde con que es poner un software, un app, ¿no es cierto?, una tablet, un celular, y ya estás transformado digitalmente, cuando en realidad es transformarte
usando la tecnología como una herramienta, ¿no? Y dentro de eso, que tú has mencionado, hay algo que es importantísimo, ¿no? Y que yo me imagino que ustedes lo han aplicado. Ahora se habla mucho de los data-driven companies, ¿no? Y cuando tú hablas de conocimiento, o sea, ¿qué más que ser un data-driven company, ¿no? Claro. Ese proceso les costó entenderlo, fue parte de... Todavía nos cuesta extender, ¿no? O sea, a ver, nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, ahora antes nosotros le decimos a las máquinas qué hacer, ¿no? Y yo creo que ahora en la era digital hay que ponerle chips a las máquinas para que las máquinas nos digan a nosotros qué hay que hacer. Así es. ¿No? En qué momento hay que hacerle mantenimiento, en qué momento está botando menos unidades la que necesita. Esa información, esa data es la que hay que comenzar a recolectar. En el lado de las manufacturas, pero en el lado de las logísticas, mira, nosotros repartimos muchos clientes, muchos productos a muchos destinos, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos con un montón de información. Así es. Y parte de la oferta de valor nuestra es que yo te podría decir, no sé, pues, ¿dónde se venden más champús de jojoba en el país? ¿En qué distrito? ¿No? No tengo que decirte qué marca, te estoy diciendo una categoría. Si eso es parte de mi oferta de valor como operador logístico y te digo, y eres un cliente de la categoría de cosméticos y te digo, ven, y yo te puedo dar esta información genérica, no estoy violando ninguna información puntual, tú vas a decir, oye, me interesa porque aparte que me estás repartiendo, me estás ayudando a que ahí, en esa zona, yo pueda hacer una promoción si quiero vender más ese tipo de producto. Ese tipo de información, ese tipo de data que se recoge de la información que uno maneja, es la data que hay que comenzar a ver y explotar, ¿no? Pero no todos lo entienden. Y yo creo que tú lo entiendes perfectamente, porque el valor que es en esa información te permite abrir o llegar con tu negocio más a fondo en un montón de dimensiones, ¿no? Claro. Es que yo creo que hay las tres patas de lo que vive la trinidad de la transformación digital, es el modelo de negocio, ¿no es cierto? La cultura y los procesos y el valor al cliente. Entonces, digamos, eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo a través de la parte digital voy a transformar mi modelo de negocio sin salirme del core, ¿no es cierto? Para darle más valor al cliente. O a veces saliéndose del core, ¿no? Yo creo que lo que más le cuesta a las compañías es identificar cuál es su core y cuál debería ser su core, ¿no? Sí, claro. Porque sí. yo siempre cuento el ejemplo de mi experiencia, ¿no? Yo trabajé en IBM 20 años, IBM, que fue el coinventor de la PC, abandonó el negocio de las PCs, lo vendió, porque dijo, esto ya no es más mi negocio. Y créeme que duele, ¿no? Duele dejar algo que era en parte tuyo, pero tu negocio se convirtió en otra cosa. Claro. Entonces yo imagino que ustedes en el camino han enfrentado muchas veces ese reto de, oye, yo antes hacía esto, ahora quiero hacer además esto y lo dejo, lo abandono, lo acompaño. Y pasa mucho por tener ese sentido de futuro. Sí, sí, y de hecho, digamos, hoy en día los negocios están siendo retados por estas empresas nuevas, esos startups tecnológicos. En reparto tenemos casos inmensos, ¿no? Chasqui, Rappi, un montón de compañías que nos están retando, compañías tecnológicas, porque no tienen ni un solo camión, ni un solo carro, ni una sola moto. Es una compañía de tecnología que está juntando al proveedor del servicio y al que demanda el servicio y los está en una plataforma, los está juntando. Entonces, ese tipo de disrupción que está habiendo en el mercado, en el lado de transporte, también estamos encontrando empresas similares en almacenamiento y también van a entrar en manufactura. Entonces, esos competidores que antes no existían, hay que ver esos modelos de negocio, ¿no? Y cómo me sumo a esa plataforma, ¿no? Seríamos capaces de tener una plataforma donde podamos concentrar a proveedores y a clientes, ¿no? Y hacia eso va esa transformación que yo te digo, ¿no? Y eventualmente cómo me convierto en algo parecido a ellos o cómo a través de ellos los uso, ¿no es cierto? Me alío con ellos, creo un ecosistema y salgo con algo nuevo que nos hace más eficiente a todos, ¿no? Esa es la parte que hay que entender, ¿no? Cómo ver a los competidores, no como uno a uno compito contigo, sino cómo te traigo a este ecosistema y cómo me ayudas a todos trabajar hacia un mismo servicio, un valor agregado para el cliente, ¿no? Fíjate que le pasó mucho a los bancos, ¿no? Los bancos veían al inicio, cuando aparecieron las fintechs, los veían pues como el enemigo, ¿no? Y después cambiaron su forma de pensar y dijeron, no, en realidad las fintechs llegan en general a segmentos que no llegamos.
y en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para beneficiarnos los dos, ¿no? Pero las fintechs, pues, al igual que estos invasores digitales, son unas fábricas de ideas, Sí, ¿no? sí. Y además retan muchas de las reglas a las cuales eventualmente organizaciones más tradicionales estamos acostumbrados. Y eventualmente a personas más tradicionales. A mí una de las cosas que me pasa mucho es que yo veo a los jóvenes que vienen a otra velocidad, con otro todo, y digo, yo también tengo que cambiar, ¿no? Y tienes que tener ese espacio de creación, de innovación, ¿no? Lo que tú dices, esos laboratorios de ideas, Dame ideas de retar el modelo de negocio que tenemos, de retar cómo el cliente me está pidiendo el servicio y cómo yo le puedo dar el servicio diferente y ofrecérselo, ¿no? Ese modelo de innovación, llámale innovación o excelencia operacional o un laboratorio donde de ahí salgan ideas, trayéndolo al cliente a que comparta con nosotros sus inquietudes, ese es un área o sea, que no hay que dejar de invertir ahí, ¿no? O sea, ese es tu laboratorio donde van a salir todos los próximos eventos y ahí hay que poner a la gente nueva que viene con estas ideas de afuera, ¿no? En este proceso, Pancho, de innovar, de transformar, viene esa parte donde necesita gente que rete el status quo, ¿no? Y como dicen, ¿no? Estar cómodo es malo para el negocio, a lo mejor estar incómodo. ¿Tú en algún momento de tu vida lo descubriste? ¿Te apareció gente? ¿Cómo lidias con gente que están permanentemente retando el status quo? ¿Cuánto te incomodan? Mira, el primero que te incomoda es el cliente, ¿ya? Y los clientes que tenemos nosotros, digamos, de la talla de las multinacionales que tenemos, todos los años, por ejemplo, nos piden ahorro en costos. O sea, ¿qué ahorro vamos a tener el próximo año? Todos los años, es una discusión que tenemos con todos los clientes. Te quiero mucho, pero quiero que cuestes menos también, ¿no? Ese siempre Entonces, pasa. digo, pero ya te ahorré el año pasado, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, es la eterna. Entonces, yo, ¿hasta cuándo vamos a seguir con ahorros? Porque, o sea, no encuentro más. Mira, siempre vamos a encontrar ahorros, me dice. Y así trabajo yo igual hacia atrás. Y supply chain es eso. O sea, operaciones, siempre hay una mejor manera de cómo hacer las cosas, ¿no? O ya sea porque el negocio está creciendo y tienes economías de escala, o porque hay tecnología nueva que te está haciendo mejorar las cosas. O porque mejoras las rutas. Porque, O no sé. porque cambió también el modelo comercial del cliente y está haciendo que atrás la cadena de suministro se mueva y se creen eficiencias, porque el cliente decidió no vender en pallets, sino en unidades o en cajas, y eso cambia el modelo, o viceversa, ¿no? Ya no decide vender en unidades, sino en cajas. Entonces, hay muchas variables que siempre va a haber, ¿no? Y eso nos incomoda. O sea, siempre que un cliente te diga cuál es el ahorro que me vas a dar, siempre te incomoda, ¿no? Porque otra vez reta el status quo y tu zona de confort. Entonces es volver a buscar, y eso se traduce con los equipos nuestros de operaciones, de volver a decir, bueno, ¿y cuáles son los ahorros para este año? Y siempre hay un ahorro porcentual, que no baja pues del 3%. Y es importante, porque a medida que el negocio va creciendo y el cliente va creciendo, 3% es una cosa de 100 y 3% de 500 es otra cosa. Entonces, pero siempre hay como que esa variable que nos hace incomodar. Entonces ahí es donde hay que estar, y además parte de la cultura, porque los clientes en todos los países es lo mismo, y todos los grandes multinacionales es lo mismo. Ahora, lo importante es que en esa negociación haya una zanahoria para nosotros donde nos diga, oye, mira, del ahorro, tú vas a ganar tanto. Ah, ok. Entonces hay un beneficio que compartes. Y eso también se traduce hacia abajo. Porque cuando a la gente tú le pides, vamos a pensar nuevas cosas, salte tu zona de confort, y de lo que salga vamos a compartir. Entonces hay un aliciente para que la gente esté buscando esa mejora, ¿no? El problema es cuando la gente te dice, ya no sé cómo. Entonces, oye, o lo ayudas trayendo a alguien de afuera que lo ayude, ¿no? A enseñarle a cómo buscar ahorros, o ahí es donde tienes que comenzar a ver formas de ir cambiando algunas personas claves que no estén viendo o que no quieran salir de su zona de confort, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que vivir en zona fuera de la zona de confort, es donde uno crece, ¿no? O sea, en la zona de confort uno está, no me toquen, no me muevan, ya llegué, soy experto, ¿no? Soy lo máximo. Esas son las palabras prohibidas, pues, en un negocio de operaciones, ¿no? Cuando hablamos, aunque otra idea ahí dando vueltas, cuando hablaste de Rappi, de Chasqui, de estas compañías que los han retado, yo siempre pienso que el mundo cambió desde el momento en que la gente tiene acceso al crédito, tiene acceso a la tecnología, y cualquiera puede tener nuevas herramientas, ¿no? Entonces,
Mira tú lo que pasa con muchos noticieros en la televisión. Una buena parte de las noticias es alguien con su celular que filma. Entonces, ya Sí. no tengo que tener tantos reporteros en la calle y eventualmente la persona con su celular se gana algo como un reportero, un freelance, si quieres. Y claro, pasa lo mismo con los repartidores, con su moto, y pasa lo mismo con Uber y con los taxistas, y pasa lo mismo con Airbnb y los que tienen su propiedad. Así es. Y entonces el genio se vuelve el que encuentra, el que crea la plataforma donde tú que tienes algo lo puedes utilizar para rentabilizarlo, ¿no? Y yo imagino que a lo largo del tiempo ustedes han encontrado compañías, modelos, pequeñas cosas así que los han permitido empezar a generar eficiencias, ¿no? Sí, y por ejemplo, todo el tema de transportes estamos nosotros ahorita con una herramienta que nos permita, digamos, nosotros no somos dueños de los camiones, nuestro modelo de negocio es asset light, ¿no? Nosotros tercerizamos los servicios a través de empresas de transporte, pero en el Perú manejamos 500 transportistas y a nivel regional más de 1.500. Entonces, estamos viendo de esta plataforma que permita agregar a todos estos transportistas, ¿no? Y que a través de esta plataforma podamos interactuar con ellos y no solamente usarlo nosotros, sino después brindar esa plataforma como servicio a otras personas que quieran utilizarlos, ¿no? Para darles y ayudarlos a darles trabajo también a ellos. Entonces, Y eventualmente tienes un nuevo negocio, que es y- la plataforma que exactamente, gestiona. Exactamente, ¿no? Esa es la parte de la transformación digital que hay que ver, ¿no? Es esa transformación, porque si no, no es transformación, o sea, Ujú. ¿no? Es simplemente una herramienta más que le estás metiendo al negocio, ¿no? Ahora, Pancho, dentro de todo este proceso en la internacionalización y el crecimiento de la compañía afuera, yo entiendo que tú has tenido un proceso o una participación bastante importante, ¿no? ¿Cuáles han sido esos logros, esa visión particularmente tuya que ha ayudado a este proceso en la compañía? Mira, principalmente yo estaba enfocado en la parte comercial de la compañía, como te decía, digamos, diseñar la visión de cómo salir a vender este servicio de supply chain, eh, segmentos, servicios, obviamente países, a qué sectores involucrarnos y a tratar de eso empezarlo de cero con cada país. O sea, me ha tocado viajar a todos estos 13 países donde estoy y empezar con el gerente general de cada uno de los países a salir a tocar puertas y a vender y a escuchar a los clientes y entender el dolor y entender, ok, nosotros tenemos esta solución y enseñar al gerente así se vende, ¿no? Y este servicio, acá esos son los drivers con los cuales tienes que manejar el negocio y acá tienes que ajustar ¿no? y a esto tienes que decirle al cliente y aquí te va a encontrar el valor. Entonces, ese proceso de haber, digamos, enseñado a los gerentes a cómo vender la marca, Yovel, es donde estamos más involucrados, ¿no? Además, obviamente, de entender la organización a nivel matricial también, ¿no? Nosotros, estar en 13 países es ser una multilatina Sí, o claro. multinacional. Y ser una multinacional es difícil. Es difícil porque se tienen que hacer las cosas igual en todos los países. O sea, desde contabilidad, finanzas, recursos humanos, operaciones, los procesos tienen que estar escritos en algún lado y no pueden haber reinos en cada país donde cada uno haga lo que quiera. Entonces, Salvo las excepciones, ¿no? La planilla, los impuestos, sí, normas exactamente, contables, exactamente, ¿no? pero que deben ser la menor cantidad de excepciones posibles, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿tú cómo convences a un ecuatoriano que un peruano viene que le dice así se hacen las cosas, ¿no? O cuando vas al mexicano, o sea, tienes el impacto de la cultura, primero, entender la cultura, ¿no? Y cómo convencer a la gente de que como haces tú las cosas es lo mejor, más que imponer, ¿no es cierto? Entonces, y cosas tan simples como que entras a la recepción de Yovel y los colores y el branding, todo tiene que ser igual, Tiene que ser como igual, si así fuese es. Perú, ¿no? Y entonces la gente como recibe la mercadería, como la almacena, como piquea, como reparte, tiene que ser igual. O sea, no puede hacer las cosas como quiere cada uno, porque si no es un desmadre. Entonces, ese proceso de poner las cosas por escrito, de enseñar a la gente, oye, esto es así por este motivo, porque nos va este beneficio, es la parte, digamos, entre comillas, global, de cómo globalizo la compañía, pero después, como tú dices, también hay que entender qué cosas buenas hace el país y aprender, qué puedo aprender yo de Costa Rica, qué puedo aprender yo
de Puerto Rico? ¿Qué puedo aprender yo de México? Y eso lo traigo a Perú, lo implemento y después lo regionalizo, ¿no? Entonces, y eso es la parte de localización, cómo localizas después el negocio. Entonces, globalizas, pero después localizas, ¿no? Entonces, y eso lo hemos aprendido. Ninguno de nosotros antes hemos trabajado en una multinacional. Conocíamos a las multinacionales porque eran clientes nuestros y más o menos decíamos, a ver, ¿cómo lo está haciendo este y cómo lo está haciendo el otro? Y tratábamos de aprender e implementar eso, ¿no? Y después otro reto grande ha sido la gente, ¿no? La exportación de gente, ¿no? Siempre era, oye, necesitamos a alguien que se vaya a Ecuador por 6 meses. Y había muchos que querían irse y después no fueron 6 meses, no fueron 2 años, ¿no? Y entonces, y después hay que traerlos y recolocarlos. Y era un reto, ¿dónde los recolocas? Porque ya cuando se fue, la persona ocupó otra persona ocupó su lugar. Entonces, hay miles de retos, ¿no? Y nosotros hemos estado, hasta como te digo, en 13 países. A veces hay cosas que te salen bien, a veces hay cosas que te salen mal. Salimos de Venezuela, salimos de Argentina, salimos de Chile, ¿no? Bueno, y donde estamos nos estamos bien, no nos ha ido bien, pero es una compañía más diversificada, ¿no? Claro, hay países donde claramente se entiende la razón, ¿no? Por la cual han salido. Pero Chile, me comentas que salieron también de Chile. Salimos porque en Chile lo que teníamos era una fábrica, en su momento, una fábrica que se abre ahí por el 89, cuando todavía, mira, por alguna razón los chilenos no querían comprar productos fabricados en Perú, ¿no? Entonces nos llevó eso a tener una fábrica en Chile y fabricado en Chile. Hoy en día, claramente con la globalización ya eso no es un issue y hace como 5 años cerramos la planta porque había que concentrar en pocos lugares más volumen y hoy en día los productos se hacen en Perú o en Colombia y entonces ya no hay ese issue de dónde se fabrica, ¿no? Pero siguen operando en Chile, ¿no? No, salimos porque ahí teníamos una fábrica, entonces en realidad la fábrica se cerró y ya no había sentido de seguir, no encontramos, digamos, una oportunidad para mantener el negocio ahí, ¿no? Sí, y ahí solamente como fábrica, ¿no? Pero debe haber dejado una cantidad de aprendizajes, el pasar por cada uno de estos países muy grande, ¿no? De todas maneras, ¿no? De todas maneras, cada país es un aprendizaje, toda experiencia buena o mala te deja un aprendizaje bueno, ¿no? Sí. ¿Qué volverías a hacer o qué dejarías de hacer de todo este proceso que has liderado tú de internacionalización? Mira, yo volvería a crecer una compañía. Me encantaría volver a empezar de cero y crecer una compañía en Latinoamérica. No haber sido ingeniero industrial. De repente hubiese estudiado, ¿sabes qué? Ingeniería industrial. Una decisión que a los 17 años saliendo del colegio... No tienes idea. No tienes idea de qué se trata. Yo soy industrial, estoy en la de Lima. Y estudié eso porque me gustaban los números. Claro, ¿no? Y a mí no me gustaba la química y no me fue bien en el curso de física en el colegio y por eso dije no quiero industrial, ¿no? Entonces, quizás volvería a estudiar ingeniería industrial. Creo que es una carrera con un buen soporte para supply chain. Me encanta el crear productos, o sea, el haber tenido la experiencia en una fábrica y en este caso orientada a cosméticos, la posibilidad de crear algo de cero, ¿no? O sea, transformar insumos y materias primas y envases en un producto final que el consumidor lo compra es sumamente entretenido y retador a nivel de supply chain, ¿no? Y la parte logística, imagínate, eso ha venido por acolación a la manufactura y ha sido súper entretenida también el reto de mover cosas eficientemente, ¿no? O sea, y lo otro es que supply chain, mira, es el culpable de todo siempre, ¿no? Porque como es el último que llega a repartir el producto, ¿no? Y el camión se le baja la llanta o pasan cosas, siempre, entonces hay que tener mucha resiliencia en supply chain, ¿no? Mucha tolerancia a la frustración, porque cosas malas pasan siempre. Así es. ¿No? Y siempre somos la última cola del negocio porque está entregando, ¿no? Y si no llegamos a tiempo, te anulan la cita, y si, ¿no? Hay un montón de cosas, pero eso le pone adrenalina al negocio también, ¿no? Entonces, creo que volvería, creo que no cambiaría nada, tú sabes, de lo que he hecho los últimos 30 años. Claramente el crecimiento internacional ha sido súper interesante, ¿no? Creo que quedarse en el Perú, hay mucho por explotar todavía en Latinoamérica.
Si te diría hoy en día qué cosa valdría la pena explotar en otros países, mira, nunca entramos a Brasil porque era, primero, el idioma y segundo, un país de mucha regulación. Muy protegido. Muy protegido, mucha regulación. Pero, mira, Estados Unidos podría ser una oportunidad. Hoy en día, supply chain, no sé si las noticias has escuchado, pero con todos estos problemas del COVID y los puertos y supply chain los fletes son... ¿no? Y que no hay productos en las góndolas y no se sabe si va a haber producto para la campaña navideña. Digamos, hay todo un problema, digamos, en supply chain que hoy en día, como leía, supply chain es sexy, ¿no? Y supply chain maneja casi entre el 50 y 70% del costo de la compañía, del costo de ventas, costo logístico, ¿no? Entonces hay mucho por aprender y por manejar en supply chain, ¿no? La verdad, apasionante el tema, a mí me encanta. Además, me ha tocado a mí ver muchos modelos de negocio donde el supply chain es efectivamente un elemento pues, que distorsiona todo, ya sea a favor o en contra, ¿no? Entonces es una experiencia espectacular. Y todo empieza por la venta, tú sabes, ¿no? O sea, supply chain se mueve por los estimados, ¿no? O sea, digamos, qué tan complicada es tu cadena de supply chain depende obviamente del producto. Un producto como el pañal es una cadena de suministro más flat, eficiente. Un producto como el iPhone, una cadena de suministro mucho más costosa y mucho más, porque no sabes cómo vas a vender el producto. Entonces, el problema siempre empieza del estimado, ¿no? Si el estimado de venta tiene mucho error, tu supply chain va a ser un desastre. Va a ser mucho más difícil. Un desastre, ¿no? Eso no va a haber nadie que te la va a mejorar, ¿no? O sea, yo creo que cómo arregla supply chain, lo primero es arregla las ventas, tu estimado. Pancho, ¿no? Y ahora pensando un poco más en el futuro, ¿qué crees que viene por delante para ti o qué quisieras hacer? Mira, como te decía, ¿no? A mí me encantaría seguir ligado a supply chain, comenzar a aportar quizás a otras empresas, ayudarlas a crecer internacionalmente, ayudarlas a eficientar sus cadenas de suministro, quizás explorar algunas alternativas de otras industrias. Siempre he estado del lado de la operación, quizás estar del lado del cliente con la experiencia de haber manejado la operación tercerizada tanto en manufactura como logística, sea una oportunidad interesante. Me encantaría, ¿sabes qué? Ver el adelanto de la tecnología, ¿no? Se hablan de estos drones y entregas en drones y robótica, ¿no? Que no sé si va a llegar a Latinoamérica, ¿sabes? Sí, me cuesta creer, a mí me cuesta creer, ¿no? pero lo ves, o sea, yo soy pues investigador de todas estas cosas, porque he vivido muchos años en la tecnología y lo veo, ¿no? Cómo es todo el tema de manejo de almacenes, de picking, packing, con drones, con robotizado, y está ahí, y todos te dicen, existe, es súper eficiente. Pero como dices tú, llegar al Perú. O sea, la inversión, y segundo, todavía, como tú dices, digamos, en la medida que el costo de la mano de obra siga todavía bajo, digamos, esos proyectos no se materializan en Latinoamérica. Entonces, la oportunidad de tener acceso a eso, ¿no? A través de una compañía que tenga alguna especie de footprint en Estados Unidos, en Europa, sea cosas que del lado de la carrera supply chain me provoque comenzar a ver y explorar, ¿no? Pero claramente mi pasión está en supply chain y en el crecimiento de las empresas usando supply chain como un valor agregado de crecimiento, ¿no? Ahora, es una era interesante todavía, Pancho, porque todo esto que hemos hablado de la tecnología está acá. Está acá. Sí, nosotros estamos a puertas de, y tú tienes un conocimiento que creo que es, no sé si único, pero por lo menos debe ser muy, muy especial. Y claro, viene esa siguiente fase de la revolución tecnológica. Ojalá lo podamos hacer acá en el Perú como ya se está haciendo en otros lados. Mira, lo único que me queda es apostar a que eso baje de precio, como el RFID, por ejemplo, ¿no? Sí, que claro. los chips que le pones a cada producto, eso se viene hablando hace 10 años de eso, ¿no? Y que sí, que los chips están costando ya 10 centavos y ya 5 centavos, ¿no? Y ya eso debería estar puesto en cada producto, cosa que pasa un dron por el almacén y ya hace el inventario. Sabe exactamente dónde está todo. Y no tienes que estar usando gente para hacer el inventario, ¿no? Esas son cosas que ya deberíamos estar viendo, ¿no? Y ojalá pues que el Perú tenga la capacidad, o las empresas, de mirar con un poco más de futuro y hacer esas inversiones, ¿no?
para lograr eso, ¿no? Porque ahí hay mucha eficiencia todavía, ¿no? Entonces ya con eso, mirando eso, digo, los clientes tienen razón, ¿no? 5% es fácil. Se puede hacer. Se puede hacer, se puede hacer. Pancho, sumamente agradecido contigo. La verdad que es una conversación espectacular sobre el mundo del supply chain, el futuro. Siempre interesante volver a hablarnos y obviamente conocer sobre toda tu experiencia, ¿no? Muy agradecidos con tu presencia. No, gracias a ti y encantado de compartir estas experiencias con tu público objetivo que te ve y compartir esta y otras más que hay en el futuro en entrevistas como esta. Gracias de nuevo, Pancho. Listo. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima edición de Business Night Talks. Buenas noches.